Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde la pasión y el cotilleo de nuestras parejas favoritas son el pan de cada día. Espero que estén todos genial, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar y a otros quizás no tanto. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en *Erkencicus*, esa serie que nos hizo suspirar, reír y, seamos sinceros, también llorar un poquito. Vamos a destapar, a analizar, a desgranar, el final. Pero ojo, no el final de *Erkencicus*, que ya lo conocemos de sobra y que, por cierto, si quieren que hagamos un vídeo repasándolo, déjenmelo en los comentarios. No, hoy vamos a hablar del final, de la esperanza de verlos juntos en la vida real. Antes de que me crucifiquen, les pido que se queden hasta el final del vídeo, que escuchen todos los argumentos y que al final, ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque, como siempre digo, aquí no tenemos la verdad absoluta, solo compartimos información y opiniones con mucho cariño y respeto. Y hablando de cariño y respeto, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial. Me encantaría que se unieran a esta comunidad de fans apasionados por las series turcas y por las parejas que nos hacen soñar. Así que ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos ocupa hoy, Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que la historia de amor entre Can y Demet es un culebrón en sí mismo. Desde que los vimos por primera vez juntos en *Erkencicus*, la química era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus bromas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y nosotros, los fans, claro, nos volvimos locos. Empezamos a investigar cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas que confirmaran lo que ya sospechábamos: Can y Demet estaban enamorados. Y durante mucho tiempo, todo apuntaba a que sí. Los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartían momentos especiales con sus familias, incluso se llegó a hablar de planes de boda. La ilusión era palpable. Nos imaginábamos una vida juntos, llena de amor, de éxito y, por supuesto, de muchísimas series y películas en las que pudiéramos seguir disfrutando de su talento y de su increíble conexión. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Poco a poco los rumores de romance empezaron a desvanecerse. Las apariciones públicas juntos se volvieron más escasas. Y las declaraciones, tanto de Can como de Demet, se volvieron más ambiguas. Empezaron a insistir en que solo eran buenos amigos, que su relación era puramente profesional y que no había nada más allá de eso. Claro, nosotros, los fans, no nos lo queríamos creer. Pensábamos que era una estrategia para proteger su privacidad, que no querían que su relación se viera afectada por la presión mediática. Pero el tiempo fue pasando y la realidad se fue imponiendo: Can y Demet no estaban juntos. Y aquí es donde entra en juego el final del que hablamos en el título del vídeo. Porque aunque siempre quedará una pequeña esperanza en el corazón de los fans más optimistas, lo cierto es que a día de hoy, todo indica que la posibilidad de ver a Can y Demet juntos como pareja es prácticamente nula. Y no lo digo por ser pesimista, sino por ser realista. Ambos han seguido sus propios caminos, tanto en lo profesional como en lo personal. Can se ha enfocado en su carrera internacional, ha participado en proyectos en Italia y en otros países, y ha encontrado el amor en otras personas. Demet, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, protagonizando series de éxito y también encontrando el amor en otra persona, con quien incluso se casó. Sí, sé que a muchos les duele escuchar esto. Sé que para muchos la idea de Can y Demet juntos era un sueño, una fantasía que los ayudaba a evadirse de la realidad. Pero creo que es importante aceptar la verdad y seguir adelante. Ahora bien, ¿por qué creo que este final es definitivo? Hay varias razones que me llevan a esta conclusión. En primer lugar, las declaraciones de ambos a lo largo del tiempo. Aunque al principio eran ambiguas, con el tiempo se han vuelto más claras y contundentes. Tanto Can como Demet han insistido en que solo son buenos amigos y que no hay nada más allá de eso. Y aunque podríamos pensar que están mintiendo para proteger su privacidad, creo que es importante darles el beneficio de la duda y creer en sus palabras. Analicemos un poco más esas declaraciones. Recordemos las primeras entrevistas después del éxito arrollador de Erkencicus.
Ambos, con una sonrisa, evitaban responder directamente a las preguntas sobre su relación. Era un juego divertido, un tira y afloja que alimentaba la ilusión de los fans. Pero poco a poco ese juego fue cambiando. Khan, en sus entrevistas en Italia, se mostraba mucho más reservado, casi cortante, cuando se le mencionaba a Demet. Y ella, en Turquía, empezó a hablar abiertamente de la presión que sentía por parte de los medios y de los fans, dejando claro que necesitaba espacio y privacidad. Ese cambio en el discurso es una señal importante, un indicativo de que la relación, si es que alguna vez existió, estaba llegando a su fin. En segundo lugar, sus respectivas relaciones sentimentales. Como ya he mencionado, ambos han encontrado el amor en otras personas y han formado sus propias familias. Esto, obviamente, hace que la posibilidad de una reconciliación sea prácticamente imposible. Detengámonos un momento en este punto. La boda de Demet fue un evento que, sin duda, marcó un antes y un después en esta historia. Verla vestida de blanco, radiante de felicidad, al lado de otro hombre, fue un golpe duro para muchos fans. Pero también fue una confirmación de que Demet había elegido su camino, que había encontrado la felicidad en otro lugar. Y aunque Khan no asistió a la boda, su silencio fue elocuente. Su decisión de no pronunciarse públicamente al respecto fue interpretada por muchos como una señal de respeto hacia Demet y hacia su nueva vida. Por otro lado, la relación de Khan con Diletta Leotta, aunque tempestuosa y mediática, también fue un factor importante. A pesar de que la relación terminó, demostró que Khan estaba buscando una relación seria y comprometida, y que estaba dispuesto a formar una familia. En tercer lugar, la distancia física y profesional. Khan y Demet viven en países diferentes y están enfocados en proyectos diferentes. Esto hace que sea muy difícil mantener una relación, incluso si existiera el deseo de hacerlo. Pensemos en la logística. Khan, establecido en Italia, con una carrera en ascenso en el cine y la televisión italianos. Demet, en Turquía, consolidada como una de las actrices más populares del país, con proyectos constantes y una agenda apretada. ¿Cómo podrían mantener una relación a distancia, con las exigencias de sus carreras y la diferencia horaria? Es prácticamente imposible. Además, sus proyectos profesionales los llevan a rodar en diferentes lugares del mundo, lo que dificulta aún más la posibilidad de encontrarse y de pasar tiempo juntos. La distancia física, en este caso, es un obstáculo insalvable. Y por último, la madurez personal y profesional. Ambos han crecido mucho desde que protagonizaron *Erkencicus*. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Y creo que han llegado a la conclusión de que lo mejor para ellos es seguir caminos separados. *Erkencicus* fue un punto de inflexión en sus carreras. Los catapultó a la fama internacional y los convirtió en ídolos de masas. Pero también los expuso a una presión mediática enorme y los obligó a madurar rápidamente. Han aprendido a proteger su privacidad, a manejar las expectativas de los fans y a tomar decisiones importantes sobre sus carreras. Y creo que esa madurez los ha llevado a darse cuenta de que lo mejor para ellos es seguir caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y buscando la felicidad en otros lugares. Han entendido que su relación, ya sea de amistad o algo más, fue un capítulo importante en sus vidas, pero que ahora es momento de seguir adelante. Claro, siempre habrá quienes piensen que todo es una farsa, que están ocultando algo, que en el fondo se siguen amando. Pero creo que es importante respetar sus decisiones y aceptar que a veces, las cosas no salen como queremos. Es inevitable que algunos fans sigan aferrados a la esperanza de verlos juntos. La química que mostraron en *Erkencicus* fue tan intensa que es difícil creer que no haya existido algo más entre ellos. Pero es importante recordar que son actores, que están interpretando un papel y que su vida personal es suya y de nadie más. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por sus relaciones sentimentales. Debemos respetar sus decisiones y aceptar que a veces, las cosas no salen como queremos. La realidad, por dura que sea, es que Khan y Demet han elegido caminos diferentes y que debemos aceptarlo con madurez. Pero ojo, que esto no significa que tengamos que dejar de disfrutar de su trabajo y de su talento. Podemos seguir viendo *Erkencicus* una y otra vez, podemos seguir apoyando sus proyectos individuales y podemos seguir soñando con verlos juntos en la pantalla en el futuro. Pero quizás es hora de dejar de lado la idea de verlos juntos como pareja en la vida real.
Podemos seguir disfrutando de su talento individual y de su trabajo en otros proyectos. Khan ha demostrado ser un actor versátil y carismático, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público. Demet ha consolidado su carrera en Turquía, protagonizando series de éxito y demostrando su talento como actriz y bailarina. Podemos seguir apoyándolos en sus respectivos caminos y disfrutando de su trabajo. Y quién sabe, quizás algún día coincidan en un nuevo proyecto y podamos volver a disfrutar de su química en la pantalla. Pero, mientras tanto, es importante dejar de lado las expectativas y aceptar la realidad. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre la obsesión que a veces tenemos los fans con las parejas de la ficción. Es comprensible que nos ilusionemos con ver a nuestros actores favoritos juntos en la vida real, porque su química en la pantalla es tan fuerte que nos hace creer que hay algo más. Pero es importante recordar que son actores, que están interpretando un papel y que su vida personal es suya y de nadie más. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y empezar a imaginar una vida juntos, llena de amor y felicidad. Pero es importante recordar que la ficción es solo eso, ficción. Los actores están interpretando un papel y su vida personal es suya y de nadie más. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por sus relaciones sentimentales. Debemos respetar su privacidad y aceptar que su vida personal es diferente de su vida profesional. Creo que debemos aprender a separar la ficción de la realidad y a respetar las decisiones de los actores. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por sus relaciones sentimentales. Al final, lo más importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les gusta. Debemos aprender a disfrutar de su trabajo y a respetar sus decisiones personales. No podemos proyectar nuestras fantasías en ellos ni obligarlos a cumplir nuestras expectativas. Debemos aceptar que son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Al final, lo más importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les gusta. Así que, volviendo al tema de Khan y Demet, creo que es hora de aceptar el final, de la esperanza de verlos juntos como pareja. Pero esto no significa que tengamos que dejar de admirarlos y de apoyarlos. Podemos seguir disfrutando de su trabajo y podemos seguir soñando con verlos juntos en la pantalla en el futuro. La vida da muchas vueltas y quién sabe qué nos depara el futuro. Quizás algún día Khan y Demet se reencuentren y decidan trabajar juntos en un nuevo proyecto. O quizás sigan caminos separados, pero siempre manteniendo una amistad sincera y respetuosa. Lo importante es no aferrarse a la fantasía y aceptar la realidad. Debemos aprender a disfrutar del presente y a dejar que el futuro nos sorprenda. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con un nuevo proyecto en el que podamos volver a disfrutar de su increíble química. Pero mientras tanto creo que es importante dejar de lado las expectativas y aceptar la realidad. Debemos vivir el presente y disfrutar de lo que tenemos. Quizás algún día Khan y Demet nos sorprendan con una nueva colaboración, pero mientras tanto, debemos enfocarnos en sus proyectos individuales y en disfrutar de su talento. La vida está llena de sorpresas y nunca sabemos qué nos depara el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Sé que es un tema delicado y que genera mucha controversia, pero creo que es importante hablar de ello con respeto y con honestidad. Mi intención no es desilusionar a nadie, sino ofrecer una perspectiva realista y objetiva sobre la situación. Creo que es importante aceptar la verdad, por dura que sea, y seguir adelante. En resumen, hemos explorado la historia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde los rumores de romance que surgieron durante *Erkencicus* hasta la realidad actual de sus vidas separadas. Hemos analizado las razones por las que creo que la posibilidad de verlos juntos como pareja es prácticamente nula y hemos reflexionado sobre la obsesión que a veces tenemos los fans con las parejas de la ficción. He intentado ofrecer una visión completa y detallada de la situación, analizando todos los factores que influyen en la relación entre Khan y Demet. Espero que les haya resultado interesante y útil para comprender mejor la situación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil para comprender mejor la situación. Mi objetivo es ofrecer información objetiva y respetuosa, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Espero haber logrado mi objetivo y haber contribuido a una reflexión constructiva sobre este tema. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido.
Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que todavía hay una posibilidad de ver a Khan y Demet juntos? ¿O creen que es hora de aceptar la realidad y seguir adelante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi trabajo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir trabajando y a ofrecerles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Les mantendré informados de todas las novedades y les compartiré contenido exclusivo. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.